Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Alexander Sánchez, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad CUN. A continuación vamos a mostrar el avance que se tiene para el AK2 de la asignatura de Programación Orientada a Objetos de la ingeniera Diana Marcela Toquica. Bueno, para este AK se nos solicita entregar un avance del prototipo del cajero automático para el banco ABC. Entonces les voy a mostrar en el AK1 se entregó el siguiente esquemático en donde teníamos el almacenamiento de unas variables, unas condicionales en donde se iba a validar el tema de la información ingresada por el usuario, un menú y más condicionales. Este fue el esquemático que se entregó en el AK1 y acá en el AK2 este esquemático está pasando a ser ya programación en Java orientado a objetos. Entonces de este esquemático básicamente podemos tener este código en donde lo primero que se hizo fue crear una clase padre, una clase principal, se encapsulan estas variables, bueno, se instancian estos objetos que van a ser la entrada de datos por parte del usuario y se declaran también estas variables de tipo fija que serían la información que esté almacenada en nuestra base de datos. Entonces aquí ya también creamos una clase y empezamos a parametrizar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la opción del cajero, de la bienvenida. Aquí nos va a solicitar lo que es el ingreso del usuario y la contraseña, para lo cual utilizamos acá estos dos escáneres. Listo, entonces aquí hacemos una comparación lógica en donde mediante este if y mediante la funcionalidad de la función equals validamos si lo que el usuario ingresó es igual a lo que tenemos acá en nuestras variables de tipo string, nuestra variable fija. Listo, entonces comparamos, entonces aquí ya dependiendo del resultado, si nos resulta verdadero o falso, él nos va a desplegar el siguiente menú en donde nosotros lo primero que hicimos es instanciar unas variables de tipo local. Listo, estas variables de tipo local son las que vamos a utilizar, una para almacenar la información y la otra para almacenar la opción que solicita el cliente. Entonces en este caso en pantalla le mostramos el siguiente menú. Entonces le decimos que por favor seleccione una de las operaciones que quiera realizar, si va a ser una consulta de saldo, si va a ser un retiro, si va a ser un depósito o si realmente no quiere hacer absolutamente nada. Después de mostrar este menú, le pedimos al usuario que ingrese la información. Entonces el usuario ingresa la información, entonces aquí tenemos nuestra entrada, que sería igual a selección. Aquí vemos que selección vale 0, aquí ya tiene alguno de estos dos, tres, cuatro valores que nos aparece acá, y aquí empezamos a jugar con otra condicional if, en donde él nos va a comparar lo que ingresó el usuario, si es mayor o igual a 1, si es menor o igual a 4. Después de esto, él lo que va a tener es, dependiendo de la información que él coloque, puede que le diga, venga, esa opción que usted ingresó no es válida. Bueno, después de este condicional, si la información es verdadera o falsa, él nos va a desplegar el siguiente condicional, en donde acá nos va a indicar, dependiendo de la opción que escoja el usuario, él nos va a llamar ciertas clases y ciertos métodos. Entonces nos va a llamar acá, por ejemplo, la clase consulta, que es la que nos va a indicar cuánto dinero tenemos. Y así sucesivamente por cada una de las opciones que el usuario elija o si quiere salirse de una vez. Acá tenemos un pequeño bucle, un while, con el fin de que él nos vuelva a repetir este menú. Y más abajo tenemos acá instanciados otros métodos. Entonces llamamos el método retiro, en donde nosotros vamos a utilizar funciones setter y getter para el paso de información, con el fin de sumar y restar. Bueno, entonces esta sería como tal nuestra clase padre. Ahora vamos a ver una de nuestras clases hija. Por ejemplo, tenemos la clase hija consulta. Esta clase es muy sencilla porque realmente lo único que va a hacer es imprimir en pantalla qué dinero tiene actualmente. Entonces, aquí como pueden ver le damos un print en pantalla en donde le pasamos el parámetro getSaldo, ¿cierto? GetSaldo ya está seteado dentro de nuestro main. Ahorita lo vamos a evidenciar. Entonces, otra de nuestras clases es, por ejemplo, la clase retiro. Esta clase, por ejemplo, hace lo siguiente. Primero consulta
cuánto dinero desea retirar, lo almacena aquí en retiro. Este método de retiro está acá en nuestra clase padre, como lo podemos ver. Retiro igual a entrada con un NetsIn. Entonces tenemos ya lo que el usuario nos digitó y le vamos a decir, venga, mediante este if condicional le vamos a decir si retiro es menor o igual a getSaldo, o sea, lo que se tiene de saldo, él va a poder hacer lo siguiente. Entonces transacción, que va a ser nuestra variable, va a ser igual a getSaldo y va a hacer un setter en donde él va a generar esta información, la transacción menos el retiro, y después me va a imprimir getSaldo, que sería pues el resultado de esta resta. O, dado el caso, si no hay saldo suficiente, entonces nos va a imprimir esto en pantalla, saldo insuficiente. Tenemos también esta otra clase hija, depósito. Esta sí es como más sencillita también, que por ejemplo acá primero le dice cuánto desea depositar. Utilizamos este método de depósito que también está acá en nuestra clase padre, y entonces le decimos venga depósito. Entonces llamamos transacción y le decimos transacción con el método getter. Le decimos venga, usted va a tener esta información. Después con el método saldo, setter de saldo, vamos a realizar la operación y vamos a proceder a hacer la debida suma. Y al final le imprimimos al cliente en pantalla cuánto depositó y cuánto sería su saldo final, que sería la suma de estos dos. Listo, entonces ese sería como lo que se ha avanzado el programa. Entonces acá en el main, lo que les venía comentando, el saldo que nosotros le hemos seteado acá es de 500, un ejemplo, para acá en consulta. Entonces get saldo es igual a 500, entonces set saldo es igual a 500, y empezamos a llamar lo que son nuestras otras clases, por ejemplo la clase operaciones, que está acá en nuestra clase principal, que sería esta. Listo, entonces ahora vamos a evidenciar el funcionamiento del programa. Entonces, como podemos ver acá a la mano derecha, tenemos ya el cajero funcionando, en donde me dice ingrese el usuario. Entonces el usuario es Alex, la clave en 234. Es información que ya está seteada. Entonces, por ejemplo, él viene acá y compara. Si la clave es 1234 y el string es Alex, dígame usuario clave inválido. Perfecto, entonces ahí funcionó bien. Ahora vamos a colocar un ejemplo, la clave o el usuario mal. Listo, entonces aquí me va a mostrar la información. Entonces esto me quedó fue un poquito al revés, pero pues es algo sencillito de arreglar. Simplemente es mover esta información a este else, y lo que hay en el else acá la información del if. Entonces aquí ya teniendo desplegado el menú, podemos por ejemplo tomar la primera opción, que sería consultar el saldo. Entonces él me va a decir tu saldo es de 500. Como podemos ver acá, nosotros ya le habíamos seteado que saldo era 500, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hacer otra operación. Listo, entonces ahora vamos a decir que vamos a hacer un retiro de efectivo. Entonces vamos a utilizar la opción 2. Entonces él me dice cuánto deseo retirar. Entonces recuerdo que tengo 500, entonces voy a retirar 300. Cuando yo le coloco 300, él me va a decir, vea, su saldo actual es de 200, y finaliza. Listo, ahora nuevamente ejecutamos otra operación y entonces le vamos a colocar depósito. Entonces le voy a colocar la opción 3, depósito. Entonces él me va a decir cuánto deseo depositar, le va a decir que 1500, y él me va a decir depositaste 1500, tu saldo actual es 2000. Entonces ahí están como que la evidencia de que sí funciona las clases y los métodos asociados con el modelado de programación orientado a objetos. Listo, entonces ahora vamos a intentar hacer un retiro de más de lo que tenemos en la cuenta. Entonces, por ejemplo, quiero retirar 1500, entonces él me va a decir saldo insuficiente. Entonces eso es lo que se ha avanzado en el programa. Entonces muchas gracias, hasta luego, buena tarde.